La sesión del día de hoy ilustra una escena que aconteció hace más de un siglo y medio. Aquí vemos a la primera demostración de las propiedades anestésicas del éter, cuando utilizando este producto, William Morton realiza la demostración ante un público en el anfiteatro del Hospital General de Massachusetts el 16 de octubre de 1846. Observe que William Morton tiene agarrado en su mano un vaporizador. Es el modelo de máquina de anestesia más sofisticada en aquel entonces, de hace más de un siglo y medio. Y el cirujano John Warren Collins está operando al paciente Gilbert Abbott, una escena completamente distinta a lo que actualmente estamos acostumbrados. De hecho, no vemos instrumental de monitorización. Y Gilbert Abbott confiesa de que cuando fue sometido a este procedimiento, a pesar de que no tuvo sensación de dolor, sí en algún momento experimentó lo que podríamos catalogar como la primera descripción de lo que es una conciencia transoperatoria. Y es perdonable en aquella época en donde prácticamente no había otra manera de monitorizar la condición del paciente, a excepción de la observación y la palpación. Así es que con este preámbulo vamos a revisar un tema que es de suma importancia para nosotros, que es el monitoreo de la profundidad anestésica. Este es el menú de los temas que vamos a analizar. Primero vamos a tocar algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a ver qué alternativas contamos para la monitorización de la profundidad anestésica. Y al final, hacer un resumen de los mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, desde el punto de vista filogenético, nuestro comportamiento ante estímulos ambientales es algo que lleva en nuestra sangre, en nuestros genes. Y podemos hacer la comparación, como por ejemplo, con el caso de dos gatos que se pelean salvajemente. Y ahí se dan aruñazos, se maullan, se revuelcan, es decir, no se deja ninguno al otro. Hay una agresividad, hay una violencia. Esto es algo que es innato y es el comportamiento que nosotros tendríamos si hacemos un freno neocortical y aparece el componente salvaje que tenemos en cada uno de nosotros. Y eso es lo que produce la anestesia. Mediante el freno neocortical se libera las porciones más profundas y aparece este clásico pleito de gatos. Pero si logramos dominar a los gatos conociendo un punto estratégico, un punto anatómico, en donde estimulando o inhibiendo podemos controlar absolutamente, ya tendríamos todo resuelto. Ya no tendríamos que monitorizar la profundidad anestésica. Basta con estimular o inhibir esta zona anatómica o neuroanatómica, ya tendríamos todo resuelto. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Y en el caso de los gatos cachorros, la ubicación neuroanatómica es la piel que se encuentra en la parte superior del cuello. Y vean cómo, colocando una pequeña prensa, el gatito se amansa, queda completamente inactivado, como entrar en un modo de trance. Y esta es la razón por la que las mamás gatas, conociendo este punto neuroanatómico, cargan a sus cachorros. Vean que la gata toma esa parte del cuello, de la piel del cuello, y mientras tanto el gatito se deja mansamente transportar. No tiene temor, no tiene miedo, no tiene ninguna reacción de pánico. Es un modo que podríamos catalogar como un modo de meditación. Y eso sería lo que nosotros pretendemos, de que nuestro paciente sea sometido a procedimientos quirúrgicos, diagnósticos,
endoscópico, sedación y ventilación mecánica, sin que estuviese combativo. Pero todo sería mucho más fácil si yo supiera dónde está esa zona anatómica. Y por lo menos, a pesar de las intensas investigaciones, no sabemos dónde se encuentra esa zona anatómica, que sí está presente y las mamás gatas conocen perfectamente en la parte superior del cuello de los bebés cachorros, de los bebés gatitos. Y es por eso que desde 1846 venimos lidiando con esa incertidumbre de cuánta cantidad de agente anestésico o hipnosedante debemos de prescribir a nuestro paciente para mantenerlo en un estado de calma, de estabilidad, sin dolor y sin reacción autonómica, así como sin reacción somática, a pesar de que el cirujano lo está operando. Y muchas veces, por temor a que los pacientes salgan corriendo, tenga reacciones autonómicas y somáticas violentas, nosotros prescribimos dosis elevadas de agente anestésico. Y muchas veces esta situación no provoca mayores problemas, pero en el caso de algunos pacientes susceptibles, especialmente los pacientes frágiles, puede costarle la vida. O a lo mejor, si no causa la muerte directa, puede aumentar de forma importante el tiempo para el despertar, puede causar trastornos de tipo cognitivo y esto puede llevar al médico a creer de que algo malo ha pasado y empieza a enviar exámenes, una batería de exámenes, incluyendo estudios de imagen como tomografía. Y todo esto encarece los costos de atención. Por eso tenemos que hablar del tema de la monitorización de la profundidad anestésica, para que de esta forma podamos dosificar la cantidad correcta de medicamento con el fin de lograr un estado de profundidad amoldado a cada momento de la cirugía, así como si el paciente está bajo ventilación mecánica, la profundidad correcta de acuerdo a la evolución ventilatoria del paciente. Para entender el concepto de estado de anestesia, debemos recordar de que anestesia consiste en aplacar algunas reacciones que ocurren cuando estímulos dolorosos activan zonas corticales y zonas subcorticales. Por eso, lo que buscamos con la anestesia es causar inconsciencia y amnesia, dos manifestaciones de la depresión cortical. Pero además buscamos 3 parámetros más. Esos 3 parámetros son esencialmente funciones que se controlan a nivel subcortical, como la antinocicepción, la inmovilidad y la estabilidad autonómica. Estos 3 efectos, la antinocicepción, la inmovilidad y la estabilidad autonómica, básicamente ocurre a nivel del tallo encefálico, del tálamo y también a nivel de la médula espinal. Entonces, lo ideal es encontrar la profundidad correcta. Y la profundidad anestésica va en 5 estadios. Desde que el paciente está completamente despierto o recuperándose de la anestesia, hasta progresivamente tener una sedación en donde el paciente está calmado, está tranquilo, además tiene amnesia y cuando aumentamos la dosis, el paciente va a entrar en un estado de anestesia superficial. Todavía en este estado, el paciente puede ser estimulado y despertar ante estímulos que sean muy violentos, como por ejemplo un acto quirúrgico. Pero ya para un estado de anestesia profunda, el paciente se encuentra en un plano quirúrgico, un plano de anestesia quirúrgica, en donde a pesar de los estímulos, el paciente no parece tener reactividad autonómica y somática, así como visceral, ante la cirugía. Y lo que no queremos es que el paciente entre en un estado de sobredosis, en donde ya hay depresión vulvar,
con riesgo de una parada cardíaca inminente. Para entender el concepto de profundidad anestésica, podemos hacer la analogía de un submarino. Cuando el submarino está sobre el agua, aquí sobre la superficie, decimos que el submarino está despierto, no está sumergido. Y después se pierde el rastro de la superficie del agua y ahí progresivamente se va a ir hundiendo en la profundidad. Pero es importante de que la tripulación conozca la profundidad de la nave, puesto de que el diseño del aparato permite soportar ciertas presiones y consecuentemente el submarino no puede ir a profundidad más allá de lo que el casco soporta. Por eso, una vez que pierde el rastro de la superficie, el submarino tiene que conocer la profundidad en la cual está navegando. ¿Y cómo se hace? Bueno, para ello debe también contar con un instrumento que le diga a cuántos metros por debajo del agua se encuentra la nave. Y para ello, entonces, debemos utilizar métodos de monitorización, como por ejemplo la evaluación clínica y también complementando con tecnologías. Existen en el mercado varios tipos de tecnologías. Las tecnologías más conocidas son el BIS, la entropía, el índice de estado de paciente, narcotren y algunas otras tecnologías misceláneas. Cada una de estas vamos a analizar con detenimiento. Pero para empezar, la evaluación clínica. La evaluación clínica es una pieza fundamental para saber qué tan profundo está el paciente desde el punto de vista de sedación o anestesia. Y durante muchos años se ha ido recopilando clasificaciones de etapas y signos de la anestesia. Esta específicamente es de la década de los 30. El doctor Arthur Gödel, cuando en 1937 publica lo que todavía se utiliza, que son los planos anestésicos de Gödel. Sin embargo, en aquella época se utilizaba únicamente el éter o el cloroformo o ciclopropano, pero no se utilizaba todavía agente relajante neuromuscular. Entonces, como se utilizaba un solo medicamento, entonces el anestesiólogo tiene la facilidad de monitorizar todos los cambios somáticos, que hoy en día se pierde el rastro porque paralizamos los pacientes y el paciente no se mueve aun cuando no se encuentra con una profundidad anestésica adecuada. Bueno, pero en la década de los 30 se utilizaba una serie de valoraciones clínicas. Tenemos 4 etapas. La etapa 1 es de analgesia y amnesia. Todavía el paciente puede estar consciente. La etapa 2 es la etapa de sueño, ya tiene inconsciencia. La etapa 3 es lo que se le conoce como la anestesia quirúrgica y la etapa 4 es la de sobredosis, cuando hay parálisis vulvar, cuando hay una intoxicación masiva y eventualmente si nosotros no lo emergemos de esta fase, el paciente puede morir porque aquí a nivel del bulbo se encuentran los centros vitales. Y cada una de esas etapas tiene una serie de características muy particulares, como por ejemplo la profundidad de la respiración, el diámetro de la pupila, cómo está el lagrimeo, cómo está el movimiento ocular espontáneo, cómo está la parte hemodinámica y correlacionando también cómo está la parte electroencefalográfica. Y cada una de estas etapas tiene sus características particulares. La etapa que nosotros nos interesa muchísimo mantener es la etapa de la anestesia quirúrgica. Y esta se subdivide a su vez en 4 planos. Por eso a veces nosotros decimos que el paciente está en plano adecuado. Eso significa de que el paciente está en anestesia quirúrgica. Son 4 planos, pero son 4 etapas o estadios. Entonces no hay que confundir planos con etapas o estadios.
Y la anestesia quirúrgica se subdivide entonces en 4 planos. Y cada uno de esos planos tiene características particulares, como la ritmicidad de la respiración, como la respuesta de los sentidos ante estímulo, si hay o no pausa después de una expiración, cómo está la actividad de los músculos intercostales y cómo está la actividad del diafragma, así como los demás músculos que participan en la respiración. Esta es la evaluación clínica. Y de una manera más contemporánea y va acorde con lo que nosotros vemos en el día a día, sobre todo cuando damos la técnica de inducción inhalatoria o de VIMA, se produce una depresión rostro-caudal. Las partes que son más sensibles a los fármacos se encuentran en la corteza cerebral. Posteriormente, un poco más resistente, la sustancia, los núcleos basales, y continuando hacia abajo tenemos estructura como el tallo encefálico, donde empieza con el mesencéfalo, el puente y el bulbo, y más abajo tendríamos la médula espinal y los nervios periféricos. Entonces, cuando borramos o causamos una depresión neocortical, vamos a ver que se pierde la conciencia, se pierde el reflejo palpebral, el paciente empieza a hiperventilar y tiene nistagmus horizontal. Eso lo podemos ver vívidamente cuando damos una anestesia volátil, porque en este caso el paciente no está paralizado y la profundización ocurre en sentido rostro-caudal. Un poco más profundo sería cuando afecta a nivel de los núcleos basales y también a nivel del hipotálamo. Y con esto se produce la respiración chain stop y la hiperemia conjuntival. Esta hiperemia conjuntival indica de que se está causando vasodilatación. Más profundo todavía es cuando causamos una depresión mesencefálica que se manifiesta por una respiración muy característica, que es la taquipnea con volúmenes de aire corriente espontáneos disminuidos. Y vemos cómo los ojos empiezan a torcer hacia abajo, que es lo que se le conoce como el signo o el hallazgo de Parinov. Y todavía más abajo, a nivel de puente, podríamos provocar un hallazgo muy característico que es PPP, pupilas pontinas puntiformes. Y si continuamos la profundización y no paramos, va a llegar a la depresión vulvar. En esta depresión vulvar es muy peligroso porque aquí precisamente se encuentran los centros vitales y causaríamos apnea, midriasis, bradicardia y eventualmente el paro cardíaco. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta paciente le hicimos una inducción inhalatoria VIMA y al principio, en los primeros segundos, está despierta, pero poco a poco, pero también muy rápidamente, alrededor de unos 45 segundos, pierde la conciencia. Esto es si utilizamos la técnica de la sobrepresión, que es purgar el circuito con sevoflurane al 8%. Cuando pierde la conciencia, empieza a aparecer la depresión autonómica y se ve cómo hay vasodilatación, los ojos se vuelven hiperémicos, la conjuntiva se vuelve muy hiperémica y para ese momento ya tiene pérdida de la conciencia, aunque todavía no está en la profundidad quirúrgica, en la profundidad de la anestesia quirúrgica. Y muy característicamente se puede observar una respiración en chain stop, como se ve acá, que es una respiración increciendo, decreciendo con apnea, increciendo, decreciendo con apnea, y esto se repite de forma cíclica. Generalmente cada ciclo de respiración en chain stop entre increciendo y decreciendo dura alrededor de unos 30 a 45 segundos. Y cuando producimos una depresión mesencefálica, eso es lo que vamos a observar. Esta paciente, por ejemplo, tiene un Parinov extremo. Prácticamente no vemos la pupila, todo el globo ocular se ha torcido hacia abajo. Esto indica de que el mesencéfalo está deprimido por la acción de los agentes anestésicos. También para la evaluación clínica nos valemos de algunas escalas. Una escala muy utilizada para valorar si el paciente está adecuadamente sedado o no
es la escala de RAS. La escala de RAS es la escala de sedación y agitación de Richmond. Esto es en el estado de Virginia, la Universidad de Virginia, en el centro hospitalario en Richmond, fue donde se diseñó esta escala que básicamente divide al paciente de alerta a agitado o de alerta a sedado. Entonces, el paciente cuando tiene 0 puntos de RAS es porque está alerta y calmado. Y de ahí para arriba, si sumamos números, podemos tener un paciente cada vez más agitado, inclusive combativo y violento cuando tiene más 4. Y tenemos números negativos, que es cuando el paciente está sedado. Y entre más sedado, más profundo, vamos a tener números cada vez más negativos, hasta el extremo, que sería de menos 5. Eso significa que la escala RAS tiene 10 grupos de pacientes. Menos 5 hasta más 4, sumándole el 0, que sería el punto neutro. Bueno, esta es la evaluación clínica. La evaluación clínica siempre lo tenemos a mano, pero a veces tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, no nos damos cuenta de que el paciente estaba insuficientemente sedado, insuficientemente anestesiado, hasta que el paciente se despierta y nos dice, es que pasé despierto durante toda la cirugía, pasé con trauma durante toda la cirugía. Esa no es la idea. La idea es una manera que nos permita anticipar este tipo de problemas. Y para ello nos valemos de las tecnologías. Existe varios tipos de tecnología para la monitorización. Tenemos tecnología como BIS, entropía, narcotrend. Otras, como por ejemplo potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados auditivos, el índice de estado de paciente, etc. Cada uno de estos vamos a analizar. Pero la tecnología de la monitorización de la profundidad anestésica se basa en un principio, y es el análisis del patrón electroencefalográfico. El patrón electroencefalográfico es muy característico porque podemos tener desde que el paciente está en coma profundo, y el extremo de coma profundo es el silencio cortical, en donde no hay actividad electroencefalográfica, es un trazo plano o un trazo isoeléctrico, hasta que el paciente está completamente despierto, en donde va transitando con diferentes patrones de electroencefalografía. Estos patrones de electroencefalografía se caracterizan porque conforme nosotros vamos a ir profundizando, se va a ir pasando de un patrón de ondas muy rápidas, o sea, de alta frecuencia, con baja amplitud, como se ve acá, progresivamente a tener ondas de menor frecuencia. Observe que estas ondas tienen menor frecuencia, pero de mayor amplitud. Observe cómo estas ondas tienen mucho más altura, o sea, la amplitud, en comparación con estas onditas chiquititas, pero que son muy rápidas. Y finalmente, de este patrón de ondas altas y lentas, pasa a un patrón que se le conoce como el de supresión estallido o burst suppression. Y si progresamos aún más, vamos a llegar al silencio electroencefalográfico. Y cada uno de estos patrones se le asigna un valor adimensional, que es el número de bits, que va de 0 hasta 100. Y conforme se va profundizando, vamos a tener valores de bits cada vez más bajos. Vamos a analizar diferentes tecnologías de monitorización. Empezaremos primero con el BIS, que es quizás el aparato con que nosotros tenemos más experiencia. El BIS fue introducido en el año 1996. El BIS consiste en el análisis del patrón electroencefalográfico aplicando un algoritmo de procesamiento, de tal manera que en lugar de leer el garabato de las ondas,
lo que hacemos es leer un número. Y esto fue gracias a las investigaciones realizadas por la compañía Aspect Medical. Aspect Medical logra introducir esta tecnología y en el año 1996 la FDA le da el aval. Aspect Medical después vendió la patente a otras compañías, por eso vemos logos como Covidien, posteriormente también vemos logo como de la compañía Vista, y hoy en día se vende la licencia a diferentes compañías y lo que vemos ya no es un monitor tan grande como eso, sino un módulo para procesar el electroencefalograma. Acá tenemos una pantalla típica de un monitor de BIS. ¿Cuáles son las partes? Un número grande, que es el valor de BIS. Acá vemos una serie de barritas que indican la calidad de señal. Eso es muy importante porque si el electrodo está flojo o también el paciente tiene mucha sudoración o el electrodo no quedó bien colocado, aquí aparecerá una alerta de mala señal, mala calidad de señal. Y también tenemos la intensidad del electromiograma. Y acá tenemos la barra que corresponde al electroencefalograma no procesado. Aquí abajo tenemos la tendencia a lo largo del tiempo. Vemos dos líneas, una línea de color amarillo que corresponde al valor de BIS y una línea de color marrón que corresponde a la intensidad del patrón electromiográfico. Ahora, ¿cómo se hace para obtener este número? Este número se obtiene procesando este trazo que es un electroencefalograma frontal. Recuerde que colocamos los electrodos a nivel de los lóbulos frontales, si se trata inclusive de un BIS unilateral, solamente de un lado del lóbulo frontal. Y si empezamos a interpretar esto, puede ser bastante complicado, pero el aparato lo que hace es analizar este trazo y nos oferta un número. Ese es el número de BIS. Ahora, ¿cómo es que hace para obtener este número? Aplica un proceso que se le conoce como la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier consiste en lo siguiente. A manera de analogía, si vemos una luz blanca, no nos damos cuenta de que en realidad está compuesto por una serie de ondas. Pero si esa luz blanca nosotros la pasamos a través de un prisma, se separa la luz y obtenemos los colores del arco iris, el espectro de la luz visible. Entonces, esto sería la analogía con respecto al BIS. La luz blanca sería el garabato de los trazos de electroencefalografía. Y los colores arcoíris corresponden al número de BIS, Pero para eso se aplica la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier es un algoritmo basado en cálculos matemáticos sofisticados. Pero tal vez para entender mejor el concepto de transformada rápida de Fourier, aplicando el modo de fluencia cognitiva. Y realmente nosotros aplicamos todos los días la transformada rápida de Fourier, pero ni nos damos cuenta, a pesar de que nuestro cerebro está trabajando constantemente, filtrando cosas mediante la transformada de Fourier. A manera de analogía, si usted es uno de los irresponsables que participa en una mega fiesta en tiempo de pandemia, entonces en medio de un concierto todo el mundo está disfrutando, todo el mundo está haciendo bulla, bailando, hay luces, hay un montón de distracciones, pero de pronto alguien pega un gritito, tal vez muy discreto, y dice, viene policía. Y de pronto todo el mundo como que recibe una cachetada y a pesar de que es una voz por ahí dispersa, viene policía, muy discreta, todo el mundo ahora se pone en alerta y toma la decisión. Ahora, ¿cómo es posible que una frase tan poco intensa en amplitud causa de que todo el mundo le vuelva la atención al concepto de que vienen los policías? Esto es el concepto de transformada de Fourier.
Y también un experimento que usted puede sufrir en carne propia. Estás en un mercado, todo el mundo gritando, y de pronto alguien por allá lejos dice una palabra que corresponde a su nombre. Puede ser que ni siquiera se está dirigiendo a usted, pero esa palabra que es su nombre es una voz que tiene muchísimo interés para usted, y aplicaste la transformada Fourier en forma inconsciente, extrajiste entre ese montón de ruido la palabra que corresponde a su nombre, y usted vuelve a ver en dirección hacia donde está ese ruido. Y ese es el concepto de transformada Fourier. Bueno, después de aplicar la transformada Fourier, eliminando los artefactos, amplificando la señal, se produce como consecuencia un número, y ese es el número bis. Y ese número bis tiene correlación con la clínica, con el grado de depresión de sensorio. De 90 a 100 es el paciente despierto, 70 a 90 es una sedación leve a moderada, 60 a 70 es una anestesia superficial, 40 a 60 es una anestesia adecuada, y por abajo de 40 es una anestesia excesivamente profunda, y es donde debemos de evitar. Y en estos números de bis correlaciona también con un patrón electroencefalográfico. Y por debajo de 40 vamos a ver una situación indeseable, que es el patrón de supresión estallido, o de estallido supresión, que en inglés sería burst suppression. ¿Qué es eso de tasa de supresión estallido? Acá vemos un registro electroencefalográfico de una supresión estallido. ¿Qué significa esto? Vea que aquí hay un patrón en donde está el trazo plano isoeléctrico. Después viene un brote y seguidamente otro trazo plano, otro brote, otro trazo plano. Esto es lo que se le conoce como patrón o tasa de supresión estallido. Y aquí hay un momento en que hay estallido, hay ondas de alta amplitud, de gran amplitud, de baja frecuencia, alternado con periodos en donde hay silencio electroencefalográfico. Y estos periodos de silencio electroencefalográfico llamamos a estos periodos como periodos de supresión. Por eso tenemos acá estallido supresión o supresión estallido. Sería burst suppression en inglés. Y eso significa que el paciente está con una anestesia excesivamente profunda. Vamos a ver la utilidad del bis en un paciente en específico. Este corresponde a una serie de valores de bis para un paciente que estamos empezando la fase de inducción. Después de aplicar el bolo de hipnoseante, la dosis de inducción, el valor de bis pasó de 100 a 40. O sea, aquí está en el límite de anestesia adecuada. Por debajo de 40 ya tenemos una anestesia excesivamente profunda. Aquí podemos ver cómo hay una caída abrupta de valor de bis después del bolo de hipnoseante. Y acá, en este momento, con 40 de bis, observe que el electroencefalograma no procesado ya cambia de morfología. Son ondas de gran amplitud, como se ve acá, y de baja frecuencia. Esto es característico de una anestesia excesivamente profunda. Y concomitantemente, vean que también hay disminución de la actividad electromiográfica. ¿Y esto es por qué? Porque el paciente está siendo paralizado. Entonces, disminuye aquellas ondas que corresponden a la actividad eléctrica del músculo esquelético, principalmente los músculos que se encuentran en la parte de la frente, el músculo frontalis orbitario. Entonces, después del bolo, ya con 40 de valor bis, el paciente está en condiciones de ser intubado sin que medie la capacidad para recordar el evento. Entonces, después de que tiene 40 de bis, no tiene ninguna respuesta, los ojos están cerrados, la mirada está central, tiene poca reactividad pupilar, y decimos que ya está en profundidad de anestesia quirúrgica. Pero en ese momento hacemos un estímulo y observe cómo con ese estímulo el valor de bis subió
importantemente, y también hubo una pequeña elevación de la actividad electromiográfica. Aquí se puede ver cómo por rato tenía un patrón isoeléctrico con estallido acá. En ese momento tenía estallido con supresión. Pero al hacer ese estímulo, que es la laringoscopía, vea cómo el valor de BIS pasó de 40 acá y se tiró a 70. Y esto es lo que muchas veces ocurre, pero nosotros, si no monitorizamos con el valor de BIS, no nos damos cuenta de este fenómeno, de que hay un patrón de estallido y supresión, y que durante la manipulación de la vía aérea se puede subir el valor de BIS. Y como no tenemos el paciente monitorizado, muchas veces tranquilamente empezamos a manipular una y otra vez, repetitivas ocasiones, más aún cuando hay una vía difícil, y quizás con esas manipulaciones repetitivas el valor de BIS puede subir tanto que ya el paciente se despierta y se da cuenta de que hay dificultades en manejo de su vía aérea. Inclusive, no inusualmente, hay algunos pacientes que quedaron paralizados, conscientes, sufriendo una vía aérea difícil. Bueno, después de que ya se inserta el tubo endotraqueal, el estímulo de la laringoscopía y la intubación cesa, y nuevamente el valor de BIS empieza a disminuir a una profundidad adecuada, que sería entre 40 a 60, que sería el valor meta de BIS durante una anestesia general. Acá podemos ver claramente, después de que se completó la intubación endotraqueal, el valor de BIS nuevamente disminuye, y aquí se ve un patrón característico de una anestesia profunda, que son ondas de gran amplitud, pero de baja frecuencia. Alta amplitud, baja frecuencia. Y tenemos acá 43 de valor de BIS. Y observe también el patrón electromiográfico desapareció completamente, y eso coincide quizás con la llegada del efecto máximo de la relajación neuromuscular. Bueno, esto es lo que se observa con la mayoría de los medicamentos hipnosedantes que tienen efecto sobre el sistema GABA, pero hay algunos medicamentos que no funcionan de esta manera. Podemos decir que hay fe de ratas. Fe de ratas, de todo lo que hablamos, se aplica para la ketamina, para el etomidato, para la dexmedetomidina y también para el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque la ketamina, paradójicamente, puede aumentar el valor de BIS a pesar de que el paciente está profundamente anestesiado. Y eso es porque la ketamina media otro mecanismo que no es por el sistema GABA, sino por el sistema del receptor N-metil D-aspartato. Bloqueando el receptor de NMDA causa el efecto anestésico, y paradójicamente sube el valor de BIS cuando el paciente ya está en estado de anestesia adecuada. Esto es sumamente importante porque si no interpretamos de que hay fe de rata para la ketamina, podríamos estar titulando para arriba y para arriba y para arriba la infusión de ketamina, y más bien, en lugar de bajar más el valor de BIS, más bien puede subir paradójicamente el valor de BIS. También el etomidato, nosotros no utilizamos etomidato, no tenemos etomidato en el país, pero el etomidato puede aumentar el valor de BIS transitoriamente. ¿Por qué? Porque el etomidato tiene la característica de que causa mioclonías, y al causar mioclonías aumenta la contaminación electromiográfica y puede subir el valor de BIS. La dexmedetomidina, eso lo vamos a hablar al final de la plática, pero la desmetomidina funciona de otra manera, no directamente como los medicamentos GABAérgicos, sino que actúa sobre el locus coeruleus, que funciona con noradrenalina y causa un patrón electroencefalográfico que se podría comparar como un estado de sueño, específicamente de sueño de tipo no REM. El óxido nitroso produce poco efecto sobre el valor de BIS. Inclusive, en algunos casos,
cuando el paciente se está despertando del óxido nitroso, el valor de BIS puede disminuir paradójicamente. Entonces, ¿cómo es que cuando nosotros estamos despertando al paciente de una anestesia con óxido nitroso, más bien el valor de BIS puede disminuir? Da la impresión de que el paciente más bien se está durmiendo más, pero esto es porque altera la dominancia del tipo de onda, y puede esta modificación del equilibrio de las ondas electroencefalográficas dar un valor de BIS que disminuye a pesar que el paciente más bien está despertando. Bueno, otro método de monitorización es la entropía. Es como la competencia de BIS. BIS es el tipo de monitor más utilizado para la profundidad anestésica, pero su contraparte de competencia, la entropía, también se utiliza en muchísimas ocasiones. Pero lo primero que nos llama la atención es ese nombre tan extraño, tan curioso, entropía. ¿Qué es eso de entropía? Para entender el concepto de entropía, tenemos que recordar una palabra. La palabra clave es desorden. El universo tiende hacia el desorden. Por ejemplo, si usted agarra un montón de letras y lo tira de forma aleatoria, nunca va a acomodar de tal forma que aparezca una oración como esto: Shot, Camera, Canon. Esto no ocurre. Esto se ve que alguien metió la mano y acomodó la letra de esta forma, porque aleatoriamente y en forma espontánea, las letras no se acomodan así. Esto significa de que la entropía es algo que es propio de la naturaleza del universo. Y en el caso del funcionamiento del sistema nervioso, la entropía está relacionada con la profundización de la anestesia. Una disminución de la entropía, o sea, que las neuronas empiezan a funcionar al unísono, se traduce en profundidad anestésica. Las neuronas normalmente no funcionan al unísono, más bien funciona a distintos momentos, en distinta frecuencia, y esto es el origen de ese garabato que vemos de las ondas electroencefalográficas, que parece un caos completo, unas ondas que parece que no tienen ningún patrón. Bueno, esto es el concepto de entropía, el desorden. Cuando registramos ese grado de desorden, podemos utilizar para establecer la profundidad de la anestesia. ¿Qué es lo que hace un aparato de medición de entropía? Registra dos tipos de fuente eléctrica. Registra la actividad electromiográfica del músculo frontalis, acá. Y también registra la actividad de las neuronas corticales, específicamente las células piramidales. Recuerde que la actividad electroencefalográfica corresponde a las neuronas de la capa de la corteza, de la neocórtex. No corresponde al registro de las neuronas de los núcleos basales y mucho menos del cerebelo y del tallo encefálico, porque estas estructuras se encuentran mucho más profundas. Obtenido estos dos trazos, entonces se aplica el proceso y se obtiene una serie de números. Tenemos este parámetro que se llama RE, que es la respuesta de entropía, y otro parámetro que se llama SE, que es el estado de entropía. Acá tenemos el electroencefalograma no procesado. Vea que es un garabato ahí, que parece como todo caótico, como en desorden. Y tenemos también un análisis de el porcentaje en donde el paciente estuvo en patrón de estallido supresión, que es el porcentaje de BSR, la razón de burst suppression. Aquí en ese momento está en 0%.
Bueno, ¿qué significa cada uno de estos dos números de respuesta de entropía y estado de entropía? Recordemos de que los electrodos de entropía, igual que los electrodos de BIS, se coloca en la frente. Entonces, registra la actividad electroencefalográfica de las neuronas de la parte anterior del cerebro, las células piramidales de los lóbulos frontales. Pero en el trayecto, ¿qué se mete en medio? Pues los músculos que tienen que ver con la expresión facial. Aquí, la arruga, es el músculo frontalis. Entonces, este músculo emite ondas que sería el electromiograma, que puede contaminar las ondas del electroencefalograma. Y el aparato logra separar ambas fuentes, las que corresponde al electromiograma y las ondas que corresponde al electroencefalograma. Entonces, para entender ese concepto de entropía versus profundidad, a mayor entropía, mayor valor de entropía, versus profundidad, mayor entropía significa que el paciente está menos profundo de la anestesia. Menor entropía significa que el paciente está más profundo. O sea, la flecha sería así. Entonces, arriba tenemos un paciente despierto. ¿Cómo es un paciente despierto? Es un paciente que tiene un valor de entropía elevado. Y al otro extremo tenemos un paciente profundamente anestesiado. ¿Cómo se va a ver? Un valor de entropía muy bajo. Y se coloca de la siguiente manera. Se coloca el electrodo de forma muy similar a la posición de los electrodos del BIS. Se pone aquí en la frente, en el centro de la frente, y esto se puede colocar en el hemisferio que uno quiere, pero ahora inclusive hay monitores bilaterales, pero este es unilateral. Vea que aquí hay un electrodo, aquí hay otro electrodo y aquí está el tercer electrodo. Y nos oferta, a diferencia de BIS, dos valores: la entropía de estado y la entropía de respuesta. La entropía de respuesta abarca todas las frecuencias que va desde 0 hasta 50 Hz, incluyendo las ondas correspondientes al electromiograma del músculo frontalis. En cambio, el estado de entropía toma en cuenta solamente las ondas de 0 hasta 30 Hz, evitando de esta manera registro del electromiograma facial. Así tenemos entonces estos dos valores. La respuesta de entropía va de 0 hasta 100. El estado de entropía va de 0 a 91. Este gap se debe a que el estado de entropía aplica un filtro y elimina la contaminación del electromiograma facial. Ahora vamos a concentrar en la otra tecnología, que es el índice del estado del paciente. El índice del estado del paciente. Para ello se utiliza otro monitor. Este es el monitor de Masimo, el SedLine de Masimo. Esto está integrado en una pantalla táctil. Se ve bastante agradable a la vista. Inclusive tiene una parte que corresponde al espectro del monitor. Y este monitor registra, a diferencia de BIS, aunque actualmente también BIS tiene la opción de un monitoreo bilateral, en el caso de SedLine tiene un electrodo que registra en ambos lados y la señal se procesa y obtenemos entonces esta pantalla que es característica del monitor del estado del paciente, el índice del estado del paciente. Tiene en esta parte de arriba 4 canales con el electroencefalograma no procesado. Aquí un poco más abajo y con un gráfico de tendencia tenemos
este número, que es el índice del estado del paciente, o PSI, es un valor semejante al valor de BIS, nada más que se aplica otros intervalos. Y acá tenemos un parámetro que es el predominio de las ondas de alta o de baja frecuencia. Y acá tenemos un espectrograma en donde se valora la densidad de las diferentes frecuencias del electroencefalograma. Entonces, de todos estos parámetros, quizás el que estamos más familiarizados es este. Este parámetro se llama el índice del estado del paciente, o PSI. Es igualmente un parámetro que es adimensional, no tiene unidades, y se ha hecho estudios de validación contrastando con la concentración de propofol en el sitio efecto. Esto es utilizando un algoritmo de TSI para predecir la concentración de propofol en el sitio efecto, y se registra este parámetro de PSI, y vea cómo a mayor PSI se asocia con menor concentración de propofol, y a menores valores de PSI se asocia con mayores concentraciones de propofolemia. Entonces, ¿cuál es el valor recomendable de PSI para los pacientes bajo efecto de la anestesia? Pues acá vemos de que la propofolemia en una anestesia intravenosa total debería de estar entre 2 a 4 microgramos por mililitro. Eso significa de que la mayoría de los pacientes, cuando monitorizamos con PSI, debe andar entre un intervalo de 25 hasta 50 en el valor de PSI. Entonces, muy importante recordar, cuando hablamos de BIS, la meta de una anestesia adecuada sería de 40 a 60. En el caso de PSI, índice de estado del paciente, el intervalo sería entre 25 a 50. Entonces, recordemos, para que un paciente esté tranquilo durante una anestesia y decirle que tiene una profundidad anestésica adecuada, el valor de PSI debería rondar entre los 25 a 50. Entonces, para seguir recordando, porque son números muy importantes, para BIS debe andar entre 40 a 60. Para entropía debe andar también entre 40 a 60. Para PSI, este valor debería andar entre 25 a 50. Por supuesto que siendo una tecnología más nueva, siempre existe la preocupación de si hay o no correlación con el BIS. Entonces, en esta publicación de Scientific Report, los autores lo que hicieron fue colocar el monitor de PSI y el monitor de BIS simultáneamente. Y ellos plotearon entonces el valor obtenido por BIS y el valor obtenido por PSI en un mismo paciente y en forma simultánea. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Encontraron este gráfico bastante interesante en donde en azul es el valor de BIS y en verde, en líneas discontinuas, el valor de PSI, el índice del estado del paciente. Y acá tenemos la propofolemia estimada por medio del algoritmo. Específicamente se utilizó el protocolo de Marsh de anestesia intravenosa. Y los autores encontraron de que hay una muy buena correlación entre el valor de BIS y el PSI. Encontraron una correlación de 0.86 con un valor de P menor de 0.001. Esto significa entonces de que cuando vamos a titular la anestesia con BIS, la meta sería entre 40 y 60. Cuando titulamos la anestesia utilizando el parámetro de PSI, debe estar entre 25 a 50. Entre 25 a 50.
Bueno, otra tecnología de monitorización es el narcotren. No es tan popular, pero hay muchas publicaciones al respecto. Narcotren tiene este monitor con esta interfase. Observe que igualmente tiene un electroencefalograma, el trazo no procesado. Y luego tenemos esto que se llama el cerebrograma, que sería el gráfico de tendencia del valor del narcotren. Acá vea que también tiene una parte que registra la parte de la electromiografía. Y acá también hace un registro de cuál es la tasa de supresión estallido, el burst suppression ratio. En ese caso, vea que dice 0. Narcotren, además, no solamente tiene el valor, en este caso de 85, sino que separa a los pacientes en diferentes estadios. Entonces, este estadio es B1 con un índice de narcotren de 85. Y son 15 estadios separados en A, B, C, D, E y F. Y algunos de estos estadios tienen subestadios con respecto al tiempo. Entonces, son 15 estadios. Puede estar el paciente despierto, sedado, anestesia superficial, anestesia general con hipnosis profunda y anestesia general con aumento de supresión de la explosión, o sea, aumento de burst suppression. Y vea que tiene unos números que también son adimensionales y correlaciona con el estadio. El aparato, por ejemplo, registra de que tiene un valor de narcotren de 65, por ejemplo. Entonces, simultáneamente va a desplegar de que se encuentra en el estadio C2. ¿Cuál es la utilidad de esta tecnología? Bueno, se ha valorado su aplicación principalmente para titulación. Ese es el concepto de adecuación de la anestesia. En el grupo que estuvo monitorizado con un narcotren versus la valoración clínica estándar, hubo menor consumo de midazolam, menor consumo de fentanilo y menor consumo de relajante neuromuscular. En ese caso fue el becuronium. Por el otro lado, en el grupo con narcotren, tuvo un tiempo de recuperación más acelerado, igualmente un tiempo para la extubación también más corto en comparación con el grupo estándar. Existen también otras tecnologías para monitorización de la profundidad anestésica. Ya son métodos un poco más sofisticados de monitorización, pero son especialmente necesarios en cierto tipo de cirugía. Por ejemplo, acá se está operando un paciente que tiene un tumor a nivel de la médula espinal. Sería una consecuencia catastrófica si se remueve la tumoración y el paciente quede parapléjico o tetrapléjico. Entonces, es importante monitorizar mediante potenciales evocados. Acá tenemos el paciente, tiene un tumor a nivel de la médula espinal, se le coloca una serie de electrodos, estos electrodos se clava a nivel del cuero cabelludo para registrar la respuesta electroencefalográfica después de aplicar un estímulo a nivel periférico. Es la razón por la que se le llama potenciales evocados, porque no son espontáneos, son evocados o provocados mediante estímulos. Y registra tanto la parte somática, o sea, la actividad del músculo esquelético, como la parte sensorial. También existe potenciales evocados auditivos, aparte de los potenciales evocados somatosensoriales. Y se coloca un montón de electrodos que recoge el viaje del impulso desde la periferia hasta a nivel de la corteza cerebral. Si se detecta una prolongación de un tiempo de latencia o ausencia de señal, eso significa de que el viaje desde la periferia hasta a nivel de la corteza quedó interrumpido y esto debe alertar al neurocirujano de que quizás está causando daño
de la médula espinal y podría provocar que el paciente tenga como consecuencia una paraplegia o una tetraplegia. Ahora, ¿cuál es el plus de monitorizar la profundidad anestésica del paciente? Como toda tecnología, se necesita una curva de aprendizaje. Cuando ya se logra la curva de aprendizaje, podríamos sacarle el jugo. Y algunos beneficios del monitoreo de la profundidad anestésica serían estos. Hay más, pero lo que más se describe es que se produce menos efecto de montaña rusa. Esas sobresedaciones o sobreanestesia y esas subsedaciones o subanestesias. Hay menor riesgo de parálisis consciente, sería una consecuencia catastrófica de que un paciente quede con conciencia transoperatoria. Reduce el consumo de medicamentos, porque muchas veces nosotros, por el temor de que el paciente quede despierto, empezamos a administrar principalmente entre los pacientes que son susceptibles dosis excesivas. Menor impacto hemodinámico, eso es lógico, porque los medicamentos anestésicos no solamente causan inconsciencia, sino que causa también depresión hemodinámica. Y el despertar es más rápido, pero sobre todo más predecible. Con esto sabemos el momento exacto en que ya el paciente está recuperando la conciencia y se despierta ante el estímulo o se despierta en forma espontánea. Es muy importante la monitorización, especialmente en los pacientes susceptibles, para evitar esto, que es la montaña rusa. Llevamos a los pacientes de un estado extremo a otro estado extremo, desde una profundidad excesiva hasta una profundidad insuficiente. Y el paciente pasa de montaña rusa de la parte declive a la parte cúspide, y ahí va. Y acompañando a este gráfico de montaña rusa, también ahí va la inestabilidad hemodinámica. Y también es muy importante que los pacientes, cuando está con una profundidad anestésica adecuada, va a tener un comportamiento más predecible y reduce de forma importante el deterioro cognitivo postoperatorio y también el delirio, sobre todo el delirio hiperactivo. También, cuando monitorizamos la profundidad anestésica, disminuimos la probabilidad de dosificar de forma excesiva a los pacientes. Esto es una situación bastante común por el temor de que el paciente puede estar despierto durante la anestesia. Empezamos a administrar dosis excesivas. Esto es especialmente importante entre los pacientes adultos mayores y en términos generales entre aquellos pacientes que son clínicamente susceptibles con menor reserva funcional. Y de todos los temores, quizás el más importante para nosotros es que el paciente quede con conciencia trans procedimiento, el awareness. Y este problema ha sido enfocado en múltiples publicaciones. De hecho, esta es quizás el caballito de batalla para impulsar el uso de BIS. Más que la preocupación por dosificar la cantidad correcta de anestésico, el BIS vino a calmar la preocupación de los anestesiólogos de que un paciente puede estar despierto y paralizado. Y es que un paciente con conciencia transoperatoria le traduce en consecuencias psicológicas que se podría catalogar como un síndrome de estrés postraumático. Es una experiencia desagradable, traumática. El paciente nunca se va a olvidar de una conciencia procedimiento transoperatoria. Y lo peor de todo es que el 40% de los pacientes prefirieron que estuvieron con dolor y no podía mover. Esto le genera una sensación de sofoco, impotencia y pánico. Y lo peor de todo es que el paciente no puede mover. Entonces, cuando hablamos de conciencia transoperatoria, es una consecuencia adversa de la anestesia y es un peligro que existe. Pero muchas veces nosotros le preguntamos a los pacientes, bueno, por aquí firma porque te van a hacer este procedimiento y lleva esto y esto y estos riesgos. Pero
hay algunos pacientes que no tienen alternativa. Vea, este paciente ya está sentado. Acá el residente de la anestesia lo tenía ya monitorizado con la espalda ya casi pelada para colocarle un bloqueo neuroaxial y le dice al paciente, ¿puedes firmar acá? ¿Qué le queda al paciente? O firma o sale de sala de operaciones y vuelve a incorporar a la lista de espera. Entonces, el paciente tiene que firmar. Ahora, esto de consentimiento muchas veces no es ni siquiera informado, es literalmente coaccionado. Ahora, la pregunta del millón es, si usted le explica al paciente los riesgos, ¿alguna vez le has dicho a un paciente de que uno de los peligros es la conciencia trans procedimiento? Quizás es algo que nosotros no tenemos la costumbre. Y también en algunos casos tenemos que monitorizar la profundidad anestésica sí o sí. Y en este caso tenemos este paciente que tiene un tumor del lóbulo temporal y se encuentra muy cerca de la zona elocuente, ¿verdad? Que es el temporal izquierdo. El paciente podría quedar con una parálisis y también alteración del lenguaje. Y este paciente con este tumor, vea que se hizo el estudio de resonancia magnética con tractografía, está muy cerca de los tractos, está muy cerca de los sitios que tienen que ver con el lenguaje, con la parte también de control motor, y se hizo el procedimiento con el plan de una anestesia que después hay que realizarle el despertar intraoperatorio, una craniotomía con resección tumoral consciente. Se le colocó un bis y se le colocó una máscara laringea. Y ya cuando el neurocirujano tiene identificada la estructura a punto de resecar, se le eliminó la máscara laringea y se hizo una serie de test. Dentro de esto, se pidió al paciente que identificara colores, que leyera números, que contestara algunas preguntas sencillas para evitar de esta manera lesionar área elocuente y también zonas motoras. Y a este paciente incluso se le puso este patito para que él estuviese apretando y de esta forma darnos cuenta de que no está el neurocirujano lesionando la zona motora. Y la consecuencia o el resultado agradable es que el paciente fue intervenido, se le resecó la totalidad del tumor y no tuvo secuela neurológica. Y bueno, ahora que estamos en época de la pandemia por COVID-19, indudablemente tendremos que analizar el concepto de profundidad de sedación para estos pacientes. Y son pacientes que son muy difíciles, de un gran reto. Por ejemplo, este paciente, vea que tiene pulmón completamente blanco. Aquí se ve la cánula de ECMO. Esos pacientes tienen una gran exigencia en cuanto a soporte ventilatorio y a veces se deja con parámetros ventilatorios que son sumamente incómodos, como por ejemplo la hipoventilación alveolar, como por ejemplo ventilación con relación IE inversa. Y esto hace que tengamos que mantener esos pacientes con una sedación y o parálisis en planos adecuados. Imagine un paciente que tiene COVID-19 y está intubado, y sobre todo son pacientes obesos como este, está en posición prona, si no se le da una profundidad adecuada, eventualmente podría tener una asincronía y también lleva el riesgo de una extubación o también de zafar vías. Entonces, muchas veces ante este escenario, el clínico tiene temor de que se vaya a mover y así pasa días de estar recibiendo sobresedación y ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces cuando se le coloca el monitoreo de BIS, se identifica de que el paciente ha estado con valores de BIS por debajo de 20, incluso con tasa supresión y a veces incluso con periodos muy largos de trazo isoeléctrico. Y es que como la enfermedad afecta en forma
en forma variable de paciente a paciente, no hay una talla única. Hay que amoldar de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Vea, este paciente está completamente despierto, este otro también está despierto, pero el que está al fondo tiene ventilación mecánica y está con óxido nítrico. Con solo esta escena sabemos de que el paciente está muy mal. Y, por supuesto, los niveles de sedación entre esos tres pacientes varían. Y si este paciente, por ejemplo, necesita pronación despierta, pero no tolera la pronación o está muy ansioso, eventualmente podríamos iniciarle también una sedación también para que tolere esta posición. Bueno, entonces, como son tres pacientes, son tres tallas distintas y debemos entonces escoger la talla adecuada para que el paciente esté en un equilibrio entre la necesidad de despertar y la necesidad de sedar al paciente. Para ello, se ha descrito una sedación basándose en la fase evolutiva de la enfermedad de COVID-19. Tenemos tres estadios. Un estadio inicial en donde acabamos de intubar a este paciente porque tiene un distrés respiratorio moderado a grave. Y como en estos casos apenas se está empezando la ventilación mecánica, necesita una sedación profunda con un objetivo de RASS de -4 a -5. Recordemos que el RASS es la escala de sedación, agitación de Richmond. Tiene 10 estadios o 10 etapas que va desde -5 hasta +4 con un punto neutro que sería de 0. Y el BIS objetivo sería entre 40 a 60, o sea, un valor de BIS que corresponde a una anestesia adecuada. Durante la fase intermedia o ya el paciente está recuperando con distrés leve, la sedación debe ser un poco más superficial con un objetivo de RASS de 0 hasta -3 y el valor de BIS ahora se sube 20 puntos, de 60 a 80. Y ya cuando el paciente está listo para la extubación, tenemos que retirar los hipnosedantes buscando un nivel de sedación de superficial o ausente y un objetivo de RASS de 1 a -1. Y el valor de BIS debería ser de al menos 80 para considerar de que el paciente está a punto de ser destetado y extubado. Acá vemos, en el caso de una profundidad anestésica a lo largo de una cirugía, cómo el paciente está despierto con mucha actividad electromiográfica. Después de la inducción, el valor de BIS baja abruptamente. Acá se ve que se fue un poco más profundo de la cuenta y pasando un par de minutos empieza a subir un poco el valor de BIS. Este pico de BIS también se explica porque aquí se hizo la intubación. De hecho, vea cómo hay un poco más de señal del electromiograma, quizás porque el paciente todavía no está profundamente paralizado y estaba haciendo algunos intentos de movimiento somático. Subió el valor de BIS, pero después, cuando se dejó de manipular la vía aérea, nuevamente decayó el valor de electromiografía y también el valor de BIS hasta mantenerse bien a lo largo de la cirugía. Acá vea que hay otro brote de actividad electromiográfica, quizás porque aquí en este momento está pasando el efecto del relajante neuromuscular. Vea que la inducción se hizo alrededor de las 11, pero a las 11:30, poco antes de 11:30, ya empezó la actividad electromiográfica. Y mientras tanto, entre 40 y 60, el paciente está adecuadamente anestesiado. Tiene una profundidad muy adecuada. El paciente está bien. También muchas veces, si el paciente está en ventilación mecánica o el paciente está sometido a una cirugía bajo anestesia, cada vez que tiene alguna actividad, ya sea un brote de hipertensión o de taquicardia o algún movimiento de tipo somático, la reacción instintiva del personal sanitario es subir el sedante, darle un bolo de sedante, aumentar la infusión del sedante.
Pero recordemos de que muchos de esos pacientes lo que necesita es corregir la causa de fondo, la aspiración de las secreciones, aplicar inclusive un analgésico, resolver una atelectasia, mejorar la hipoxemia, son causas que hay que corregir y no se resuelve dándole un bolo de hipnosedante. Y el problema es que muchas veces queremos de que el paciente en ventilación mecánica por COVID no haga ningún movimiento. Y esto obliga al personal a administrar dosis excesivas y muchas veces ni nos damos cuenta porque muchos de esos pacientes ni siquiera está monitorizado con un BIS. Pero a veces cuando ya tenemos un monitor de BIS colocado, nos llevamos la sorpresa de que el electroencefalograma no procesado lo que tiene es brote acá y supresión con un trazo isoeléctrico. O sea, tiene una anestesia excesivamente profunda. Vea que ni siquiera tiene actividad electromiográfica. Entonces, recuerde que si nosotros sobresedamos a los pacientes en ventilación mecánica, se asocia con mal pronóstico, se asocia con varios efectos adversos. Número uno, mayor probabilidad de inestabilidad hemodinámica. Y algo muy importante es que prolonga la ventilación mecánica y prolonga el periodo de despertar y algunos pacientes que no se despiertan terminará con una traqueostomía. Y por el otro lado, aumenta la probabilidad de que ese paciente vaya a terminar en una traqueostomía. Y todo esto a consecuencia de una sobresedación. Es importante entonces enfatizar que la sobresedación en un paciente de ventilación mecánica o sometido a una anestesia aumenta la mortalidad. Y ya cuando queremos que el paciente en una condición de destete y de extubación, tenemos que aterrizarlo, suspendiendo los hipnosedantes, y a pesar de que ya se apaga la bomba de infusión, los monitores continúan aportando información adecuada. En este caso, el BIS, el índice de estado del paciente, el PSI, la entropía, narcotren y potenciales evocados, permite dosificar y además predecir el tiempo de despertar. Y ojalá que todos los pacientes lo tengamos así, en esta fase de aterrizaje, en donde se ve que está muy cómodo. Y esto sería lo ideal, ¿verdad? La meta que estaremos ansiosos de conseguir, de que todos nuestros pacientes se encuentran como en una posición de que está disfrutando del sol en una playa. Pero para eso tenemos que dosificar adecuadamente la profundidad de la anestesia. Hasta el momento, todo lo que hemos hablado es sobre el sistema GABAérgico. Los medicamentos GABAérgicos, al potencializar el efecto de GABA, produce todos estos cambios electroencefalográficos que son bastante estándares y ha sido bien estudiado y ha sido validado en múltiples estudios. Sin embargo, el estado de conciencia no solamente depende del sistema GABAérgico, también hay un sistema que no se nos debe de pasar por alto, y sobre todo en la era de pandemia por COVID-19. Y me refiero al sistema noradrenérgico. El sistema noradrenérgico. El sistema noradrenérgico, cuando se estimula, causa el despertar. ¿Cómo lo hace? Bueno, el sistema noradrenérgico está difusamente distribuida a nivel de la corteza y en algunas estructuras subcorticales profundas. Cuando una persona está completamente despierta, tiene un tono noradrenérgico cortical muy marcado. Y esto es porque desde los núcleos profundos manda señal para activar el sistema noradrenérgico cortical. Y así logramos la conciencia plena, el estado de una persona despierta. Pero conforme va perdiendo el tono noradrenérgico, aquí estos puntitos corresponden a las zonas noradrenérgicas, se va a ir apagando y entramos en un estado de sueño no REM. Y la máxima profundidad de sueño es el sueño no REM, en donde prácticamente
el tono noradrenérgico ha sido completamente apagado. Entonces, para esto, el sitio donde controla de forma muy importante el tono noradrenérgico es el locus coeruleus. Aquí se ve. El locus coeruleus se encuentra a nivel del tallo cerebral y manda señal para activar el tono noradrenérgico a nivel cortical. Cuando esto está activado, la persona está despierta. Y el medicamento que actúa sobre el locus coeruleus, apagando el tono noradrenérgico, es la dexmedetomidina. El nombre de marca es Precedex, viene en frasco de 200 microgramos, viene en una concentración de 100 microgramos por cc, pero son 2 cc. Eso significa de que este medicamento viene en una presentación de 200 microgramos por frasco de 2 cc. ¿Y qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento actúa sobre los receptores adrenérgicos. Existen 4 receptores adrenérgicos postsinápticos, alfa 1 y 2, beta 1 y 2. Pero también existen 2 receptores adrenérgicos presinápticos que se encuentran acá, los beta 2 y los alfa 2. En el caso de los receptores alfa 2, es el blanco molecular de la dexmedetomidina. Este medicamento, la dexmedetomidina, se pega al receptor alfa 2, activándola, y al activar este receptor alfa 2 presináptico, no confundir con el receptor alfa 2 postsináptico, este receptor alfa 2 presináptico lo que hace es frenar la exocitosis de los gránulos que contiene noradrenalina. El efecto final sería un medicamento que es alfa 2 agonista, es un agonista adrenérgico, pero el efecto final es simpaticolítico, causa una simpaticolisis. Y como actúa preferentemente sobre los receptores alfa 2 presinápticos a nivel del locus coeruleus, conseguimos dormir al paciente. Vea que la palabra es dormir, porque cuando utilizamos medicamentos GABAérgicos, lo que provoca es un paciente que está inconsciente, mientras que cuando actuamos sobre el locus coeruleus, lo que provocamos es un paciente que está somnoliento, pero despertable. Y esto ha sido de mucha utilidad, especialmente en aquellos pacientes que no toleran la pronación despierta, porque tiene dolor en todo el cuerpo y porque tiene un poco de agitación como consecuencia del virus. Y estos pacientes a veces, si no logra pronar, termina en ventilación mecánica a presión positiva. Entonces, para reducir este riesgo, la pronación despierta es de mucha utilidad. Y si utilizamos una infusión de dexmedetomidina, como este paciente que se puso un bolo de 50 microgramos en 10 minutos y luego una infusión continua de 35 microgramos por hora, el paciente tolera esta posición y se zafa de la necesidad de intubación endotraqueal. ¿Y qué es lo que hace a nivel electroencefalográfico con la dexmedetomidina? Provoca un aumento de la actividad del ritmo gamma y una disminución de la actividad del ritmo alfa. Y esto se traduce electroencefalográficamente en un patrón bastante característico. Y es este patrón cuando el paciente solo está recibiendo dexmedetomidina. Este patrón se le conoce como el patrón de uso electroencefalográfico. Es básicamente, son ondas que aumentan de amplitud, luego disminuyen de amplitud y así en forma cíclica. Eso es lo que se le conoce como spindle o el uso electroencefalográfico. Y se traduce en la presencia de un valor de BIS de entre 40 a 60. A pesar de que tiene un valor de BIS entre 40 y 60, uno estaría como muy preocupado de que no se vaya a despertar. Y cuando se hace estímulo, el paciente reacciona porque simula un estado muy particular en el electroencefalograma que se llama de uso electroencefalográfico. Pero para entender mejor ese concepto de uso electroencefalográfico, vamos a aplicar el modo de fluencia cognitiva. El modo de fluencia cognitiva es que es el
patrón que nosotros encontraríamos en un paciente que está somnoliento en la etapa de sueño no REM, específicamente en el estadio 3 o 4 del sueño no REM. O sea, dexmedetomidina produce que el paciente reaccione poco al medio porque literalmente lo que hacemos es apagar el locus cerúleo y al apagar el locus cerúleo hay una menor activación de las neuronas noradrenérgicas a nivel cortical y la persona está inconsciente. Bueno, para terminar, vamos a revisar cuáles son los mensajes para llevar a casa. Primero, un llamado a la acción. En paciente que está bajo anestesia y en paciente que está bajo sedación para procedimientos, incluyendo ventilación mecánica, es muy mal negocio instaurarle el fenómeno de la montaña rusa, de sobresedación y de subsedación. Entonces, hay que dosificar de forma adecuada. Pero para ello tenemos que sacarle el jugo a la monitorización, sobre todo la monitorización clínica y basándose en algún dispositivo, basándose en la tecnología. La monitorización clínica en paciente anestesiado a veces cuesta como herramienta para dosificar porque la evaluación a veces es imprecisa y por el otro lado la posibilidad de una conciencia transoperatoria es mediante la monitorización clínica bastante tardía. Es un diagnóstico literalmente a posteriori. Ya el paciente estuvo despierto y nos dice que estuvo despierto, pero la idea es que no se dé. Para ello debemos aliarnos de la tecnología, especialmente en aquellas cirugías de mayor riesgo como de trauma, cirugías obstétricas y también en cirugía cardíaca. Recuerde, tenemos estos métodos de monitorización, la clínica y de la tecnología. De la tecnología tenemos el BIS, la entropía, el índice del estado del paciente, narcotren, otras como los potenciales evocados somatosensoriales. Y una frase de reflexión de Michael Pinsky. El doctor Michael Pinsky es un intensivista de la Universidad de Pittsburgh, es un líder mundial en cuanto a monitorización del paciente críticamente enfermo. Acuña esta frase que es muy importante. Crea en el monitor, pero trate al paciente. Recuerde que hay algunos medicamentos que podemos ilustrar con el concepto de fe de erratas. El BIS es malísimo para monitorizar la profundidad anestésica de medicamentos como la ketamina, porque la ketamina, a través de su efecto sobre el receptor N-metil de aspartato, paradójicamente aumenta el valor de BIS. En cambio, ese paciente con un valor de BIS alto, pero está inconsciente. Y lo mismo en casos de otros medicamentos como el etomidato, que después de que se aplica, produce unas descargas epileptiformes semejante a mioclonía. El paciente está inconsciente, pero el valor de BIS empieza a subir. Por eso hay que encontrar aquellos pacientes en donde no se cumple ese concepto a cabalidad de BIS alto, paciente despierto, BIS bajo, paciente dormido. Y bueno, si conociéramos el secreto de la mamá gata, que agarrando de la parte posterior del cuello de los gatitos logra amansarlo y se deja cargar fácilmente, entonces no tendríamos necesidad de hablar de este tema. Pero hasta el momento, en el ser humano no hemos identificado el sitio anatómico para inactivación del paciente mal portado. Sería demasiado fácil si identificamos esa estructura anatómica, la prensamos como en caso de la mamá gata a sus cachorritos y tendría entonces todos fácil y rápidamente y eficazmente controlado. Pero no sabemos dónde está, no se ha logrado identificar, entonces seguimos hablando del tema de la profundidad anestésica.